Amén, amén. Él es poderoso, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hemos estado hablando durante estas semanas del tema, basándonos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Alegres, siempre alegres. Amén. Alegres, siempre alegres. Podemos hacerlo otra vez, pero ahora con palmas. Decirle, Señor, ¿no me entendieron? Podemos hacer ese ruido otra vez, pero ahora con palmas. Y decimos, Señor, amén, alegres, siempre alegres. Amén, amén. Esa es la realidad de los que viven en la presencia de Dios. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 12 hasta el 18. En sus Biblias, aquí en sus pantallas. Y estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, dicen, Filipenses capítulo 2, versículos 12 hasta el 18. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Por eso nuestro tema de hoy, comparte tu alegría. En un día como hoy, ¿verdad? Todos estamos alegres, celebramos a nuestras madres. Y aún a las que no están, las celebramos por quienes fueron y por donde están ahora en la presencia de Dios. Pero celebramos este día y debemos celebrar todos los días. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, a los hermanos filipenses, compartan su alegría, comparte tu alegría. Hermanos, he visto este letrero muy llamativo en algunas oficinas. Dice, todos los que vienen a este lugar producen una gran alegría. Algunos cuando llegan, otros cuando se van. ¿A qué grupo pertenece usted? Cuando usted llega a algún lugar, ¿qué es lo primero que comparte? ¿Una queja o una alabanza? ¿Una tristeza o una alegría? ¿Una acción de gracias o un reclamo? En una ocasión, una anciana pequeñita llegó a una tienda de departamentos y cuando ella entra a esta tienda, la banda comienza a sonar. Se le acerca uno de los altos ejecutivos de la empresa y le pone una flor, una orquídea en su vestido y le regala un flamante cheque de $100 y le dice, usted es nuestra clienta 1,000,000. Y aquella señora estaba súper sorprendida y contenta y alegre. Y estaban allí las cámaras de televisión, los reporteros pendientes de la señora y comienzan a hacerle preguntas. Y uno de los reporteros le dice, ¿qué vino a hacer usted hoy a la tienda? Y ella se pone un poquito roja, se ruboriza y con mucha timidez le dice, la verdad es que yo venía hoy a hacer un reclamo en el departamento de quejas. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué pena. En lugar de compartir nuestra alegría, en lugar de vivir alegres por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por lo que Él nos da cada día, nosotros vayamos al departamento de quejas o al departamento de reclamos. Dentro de esta serie de mensajes que hemos predicado durante los últimos domingos y seguiremos usando la carta de Pablo a los Filipenses, seguiremos hablando del tema alegres, siempre alegres. Hasta ahora hemos hablado del tema o de los temas, las bases de la verdadera felicidad.
Hablamos de la clave de la verdadera felicidad. Dijimos circunstancias o Cristo. ¿Qué nos da la verdadera felicidad? Hablamos por 2 domingos del tema llenos de alegría. Y todo esto basándonos en esos capítulos. Y nuestra enseñanza de hoy la he titulado Comparte tu alegría. O más bien pudiéramos decir, compartamos nuestra alegría. Porque esto es lo que nos manda Pablo en los versículos 17 y 18 de este pasaje que leímos. Dice, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Amén. Comparta una sonrisa con alguien que esté allí cerca de usted. La mejor que tenga. Gracias a los que la compartieron conmigo, que no vinieron a nadie, ¿verdad? Qué bueno. No sé si... Sigamos adelante. ¿Cómo podemos compartir nuestra alegría? El apóstol Pablo nos da varias claves. Él dice, primero, a través de una vida de obediencia. A través de una vida de obediencia. Es lo primero que el apóstol Pablo señala en el pasaje que leímos, ¿verdad? Como ustedes han obedecido en todo. Mis queridos hermanos, recordemos que habían algunos hermanitos en esta iglesia de Filipos, ¿verdad? Que se las traían, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sin embargo, el apóstol Pablo, habían 2 hermanitas que siempre estaban peleando. Vamos a ver, ¿cuál de esas 2 hermanitas son buen ejemplo aquí en esta mañana? Que siempre están peleando. Ahora, no, en esta iglesia no lo hay, gracias a Dios. Y habían otros hermanos que se las traían, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, sin embargo, comienza diciendo, así que mis queridos hermanos, no cambia, el amor no cambia. Cuando personas hacen cosas malas, ¿verdad? Por lo general tienden a esconderse y echarle la culpa a los demás. Pero nosotros debemos mantener siempre la actitud de reconocerlos como queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor hizo esa obra en nosotros también. Ahora, el apóstol Pablo dice, a través de una vida de obediencia nosotros podemos compartir nuestra alegría. Hermanos, recordemos que la obediencia no es el camino fácil, sino el mejor. Cuando obedecemos, Dios se agrada. Cuando obedecemos, somos bendecidos. Y cuando obedecemos, los que están a nuestro lado son beneficiados. Nadie pierde cuando obedecemos. ¿Podemos repetir eso? Nadie pierde cuando obedecemos. Podemos decirlo de esta manera, yo no pierdo cuando obedezco, ¿verdad? Puede decirlo conmigo, yo no pierdo cuando obedezco. Lo puede decir con convicción, yo no pierdo cuando obedezco. Usted no pierde, porque quizás algunas esposas están pensando, no, cuando obedezco a mi esposo sí pierdo. Déjeme decirle, usted no pierde nada, porque Dios se lo pide y Dios la va a bendecir a usted. Porque con la obediencia nadie pierde. ¿Verdad? Y si usted, hombre, está pensando, usted no conoce a mi jefe, pastor. Bueno, si su jefe es quien usted está pensando que es y no es Dios, a lo mejor usted tiene problemas. Pero cuando usted obedece a Dios, nunca va a tener problemas. ¿Verdad? Pastor, pero yo he tenido problemas. Esos problemas ya estudiamos que son una bendición, porque no son las circunstancias las que manejan nuestras vidas cuando Cristo lo hace. Entonces podemos compartir nuestra alegría. En Romanos 16, 19, recuerdan que estudiamos la carta a los romanos versículo por versículo, como estamos haciendo aquí en Filipenses, y el tema de Romanos fue el Evangelio de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Porque estábamos pensando en que debemos alcanzar afuera, los que no conocen al Señor, los que están fuera aún del pueblo de Dios. Recuerdan, arriba nuestra relación con Dios es primero, adentro la relación entre nosotros es fundamental para que podamos ir afuera, triple A, ¿verdad? Arriba, adentro y afuera. Y cuando vamos afuera tenemos que ir con el verdadero evangelio de Dios, no inventos nuestros. A veces yo escucho a personas decir cosas que son una barbaridad, porque Dios dice, no, Dios no ha dicho eso, usted lo está diciendo. Pero cuando nosotros vamos afuera con el verdadero evangelio de Dios, podemos entonces predicar lo que Dios dice y podemos tener certeza en decir, Dios lo dice. Amén. Entonces, Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Se da cuenta? Cuando usted es obediente, se nota, ¿verdad? Porque usted comparte su alegría, usted irradia felicidad. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. El apóstol Pablo dice, me gozo en que ustedes sean obedientes.
Y cuando hay obediencia, hay gozo. Podemos compartir esa alegría que Dios nos da, que Dios nos trae. Dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando somos obedientes, somos sabios para el bien. Vemos siempre lo bueno. Somos ingenuos para el mal. Usted no anda viviendo una vida de malicia, siempre pensando doble, siempre pensando lo que la persona quizás pensó en que quería decirle y no lo que le dijo. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Lo que le dijo? Eso fue lo que le quiso decir. Te queda lindo ese vestido. Le dice el esposo a la esposa, ella empieza a pensar y va al espejo y dice, ¿será que me veo gorda? ¿Por qué me habrá querido decir linda? ¿Será que no le gusta el color de mi vestido? ¡No! Te dijo linda, disfrútalo. Gracias otra vez. Hoy tengo bombos y platillos por todo. Pero gracias a Dios, porque nosotros podemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y si sigue leyendo en Romanos 16, y si tiene buena memoria, va a recordar que después dice que en breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Se da cuenta? A raíz de la obediencia. Dice que Dios va a aplastar a Satanás. Pero Él no lo va a hacer. Lo va a hacer a través de usted. Usted va a poder vencer al enemigo y va a poder compartir la alegría de vivir en obediencia y va a ser de bendición para todos. Usted va a ser el primer beneficiado. Los que están a su alrededor, pero cuando andamos en desobediencia, andamos pensando siempre mal. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué habrá dicho? ¿Y qué pasó? Y vivimos siempre con una amargura y con un doble sentir en nuestro corazón. Leímos en Deuteronomio 28, Nati leyó ese pasaje, y nos habla de las bendiciones de la obediencia. Y dice que vamos a ser bendecidos, cuando obedecemos vamos a ser bendecidos en todos lados. Y aquí, hombre, fíjense que dice, cuando usted es obediente, usted va a ser bendecido en la cocina. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¡Aleluya! Van a ser bendecidos en la cocina. ¿Verdad? Va a haber un espíritu allí en su casa de buena comida, de buena cocina, de alegría en todas las áreas. Y usted, esposo, ya no se va a quejar cuando cocina. Pensaban que iba a hablar de las esposas, ¿verdad? Porque ellas siempre lo hacen. Pero dice el versículo 14, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno. Deuteronomio 28, 14. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Pero después ese mismo capítulo dice, maldiciones de la desobediencia. Si no obedeces, hasta la cocina va a ser maldita. Y no vas a poder disfrutar nada de lo que haces y no vas a poder compartir tu alegría con nadie, sino amargura. En segundo lugar, podemos compartir nuestra alegría cuando cumplimos con la responsabilidad de ser salvos. En este pasaje algunas personas pistonean, ¿verdad? Pistonean, cuando el carro pistonea que tiene una fallita, ¿verdad? Algunas personas, algunos cristianos arrugan con este versículo, porque dicen, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que guarden su salvación con temor y temblor? Muy sencillo, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Déjenme explicarles. ¿Qué significa lleven a cabo su salvación con temor y temblor? Hermanos, no se refiere al ser salvos porque ya estas personas eran salvas. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ya fueron salvos. Ya no hay ninguna duda en cuanto a eso, ¿verdad? Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Hay otro versículo allí, ¿verdad? Tenemos otro versículo allí. Primera de Crónicas. Ese es otro versículo, pero ténganlo ahí por un momentito. El asunto es que cuando la Biblia habla, cuando el apóstol Pablo habla ahí de guardar la salvación con temor y temblor, literalmente significa llevar la obra de la salvación a su crecimiento máximo, es decir, desarrollarla. Y la figura en la que quizás el apóstol Pablo está pensando es la figura de una mina.
¿Cuántos han estado en alguna ocasión en una mina de oro? Cuando yo era joven y medio loco, ¿verdad? Ahora no soy loco. Fui una vez a una mina de oro. Y la gente me decía, no, hay muchos robos y muchos ladrones, eso es peligroso. Pero el asunto es que en esas minas de oro se explota hasta el último granito de arena para saber si es arena o es oro. Y cuando el apóstol Pablo dice que hagan eso en cuanto a la salvación, es decir, cuiden la salvación, ¿verdad? Con temor y temblor, está diciendo que busquen lo máximo que pueden sacarle a la salvación, sacar hasta la última piedra. Y también piensa quizás en la figura de una granja. Las personas que trabajan la tierra hasta sacar el último provecho para producir la cosecha más grande. Explota la tierra hasta que puede. La salvación que ya nos fue dada, el apóstol Pablo nos está diciendo, debemos explotarla. Esa es la idea. Deben guardarla con temor y temblor, producir lo máximo que ustedes puedan con esa salvación que ya les fue dada. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No se refiere otra vez a ser salvas, porque algunas personas dicen, bueno, tengo que guardarla con temor y temblor y viven la vida cristiana, qué susto si hago esto. No. Usted guarda la salvación como algo precioso, porque lo es, ya le fue dada, ¿verdad? Algunas personas, hermanos, cargan pastillas para la digestión en la cartera. ¿Quiénes cargan pastillas para la digestión en la cartera? ¿Verdad? Algunas personas cargan, no se sientan mal, ¿verdad? Porque a lo mejor este no es su caso, pero algunas personas cargan y pueden usar pastillas de otro tipo para la digestión, porque saben de antemano que comerán seguramente algo que no deben comer. ¿Me están entendiendo? No estoy diciendo nada más, estoy diciendo eso, ¿verdad? Cargan la insulina, porque son diabéticos y saben que se van a comer una sabrosa torta de chocolate que no debió hacerlo. Hermanos, la mentalidad, ¿verdad? Esposas dejen de golpear a sus esposos o viceversa, ¿verdad? La mentalidad debería ser a estar alertas, a no comer lo que nos hace daño. Y saque las pastillas contra la mala digestión de su cartera, porque usted dice, yo no voy a hacer algo que va en contra de mi cuerpo, de mi salud. ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Hermanos, esta es la diferencia. En la vida espiritual de igual manera. Tomamos decisiones a conciencia de que están mal y usamos la oración como un recurso para pedir perdón. ¿Se dan cuenta? La mentalidad debería ser estar dispuestos a buscar la dirección de Dios antes de actuar y hacerlo, aunque nos cueste, dirigidos por la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo? Que debemos ser responsables con la salvación que nos ha sido dada. Así como debemos ser responsables con nuestro cuerpo y no comer aquello que nos hace daño, de igual manera debemos ser responsables con nuestra salvación y hacer lo que sabemos que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Permítanme sugerirles lo siguiente. A veces después de pecar decimos, Dios, realmente yo quería obedecerte. ¿Cuántos de nosotros después de pecar decimos eso? Dios, yo quería obedecerte. Ninguno. Yo soy el único pecador que está aquí en esta congregación. ¿Verdad? Tenemos como 5 años hablando sobre la mentira. Y le decimos, Señor, yo realmente quería obedecerte. Algunos de nosotros deberíamos ser más honestos. Y en vez de decirle eso, deberíamos decirle, Dios, te desobedecí porque hice lo que quería y no lo que tú querías que yo hiciera. Eso es lo que deberíamos decir. Y deberíamos añadir, Señor, de ahora en adelante ponme en mí un deseo para hacer tu voluntad y dame las fuerzas para hacerlo. Suena más honesto eso, ¿verdad? Porque es como que le decimos a hoy, Dios, perdóname porque te quería obedecer y te desobedecí. Y 3 días después Dios dice, pero bueno, vas a seguir en la misma. La verdad, tú quieres desobedecerme porque tú lo haces porque tú quieres. ¿Por qué pecamos? Porque queremos pecar. ¿Por qué desobedecemos? Porque tomamos la decisión de desobedecer. Esa es la verdad.
¿verdad? Sí, yo entiendo la naturaleza pecaminosa, carnal que tenemos, pero no digamos que no queríamos porque quisimos. Más bien digámosle, Señor, perdóname porque hice lo que quería. De ahora en adelante quiero hacer lo que tú quieres. Señor, dame más fuerza de voluntad. Ayúdame para obedecerte. Porque dice la Biblia que Dios produce en nosotros el deseo y nos da la energía para cumplir con nuestras tareas. Solo Dios nos da la disposición. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer? Hoy están lentos, tienen un problema de bursitis en el brazo. No, vamos, arriba, abajo, a un lado, arriba, vamos. Esas manos activas, ¿verdad? Así evitan infartos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer? Amén. Ahora, ¿cuántos estamos disponibles para obedecer? Porque entonces desobedecemos, ¿verdad? Mi hermano, no quiero hacerlo sentir mal en esta mañana, quiero más bien enseñarle que cuando tomamos decisiones, las hacemos a conciencia y nosotros debemos ser honestos con Dios y decirle, Señor, yo no quiero seguir en esto. Ayúdame para hacer tu voluntad, ¿verdad? Solo Dios nos da la disposición y la disponibilidad. Luego pensamos, primero nosotros deseamos hacerlo y luego hacemos. Solo así Dios puede energizar nuestros deseos y nuestras acciones. Dios quiere que pensemos y hagamos lo que a Él le agrada. Por un lado, de acuerdo al versículo 12, nuestra reverencia hacia let me preach in English, okay? This morning I am thinking in English. No sé en qué más voy a hablar, pero bueno. Por un lado, nuestra reverencia hacia Dios debería apartarnos del pecado. Me voy a apartar del pecado porque amo a Dios, porque siento tal pasión por Dios que no quiero desobedecerlo, que no quiero hacer algo que a Él no le agrade. Pero por otro lado, Dios se goza en nuestra obediencia. Eso debería también motivarnos para hacer lo que es correcto. John Piper, si alguno lo conoce, él dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando más nos satisfacemos en Él. Si usted se satisface en Él y tiene el deseo de agradarle y tiene el deseo de vivir para Él, entonces Dios va a ser glorificado y usted va a estar más satisfecho también. Es un 1-2, ¿verdad? Es 1 y 2. Es la consecuencia de querer agradecerle a Dios y vivir para Él. Estos dos versos juntos nos enseñan la verdad bíblica de que somos responsables de lo que hacemos. Nosotros somos responsables de lo que hacemos al mismo tiempo que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Hacemos lo que hacemos solo por lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios no nos hubiera salvado, no pudiéramos dar frutos de salvación. Si Dios no actuara en nosotros, no podríamos obedecerlo. Él tiene que actuar en nosotros y nosotros tenemos que dejar que Él actúe en nosotros. Ahora sí, primero de Crónicas 29:14, el versículo que pusimos antes, dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. No podemos darle ofrendas a Dios si Él no nos da antes lo que nos da. La salud, la inteligencia, la capacidad, el trabajo, ¿verdad? Pero esas ofrendas son voluntarias. Lo hacemos porque queremos ofrendarle. Y eso en todos los demás aspectos de nuestra vida. Cuando le entregamos cosas a Dios, aparte de lo material, todo lo que somos y tenemos, es porque ya Él ha puesto en nosotros ese deseo también. Hebreos 13:21 dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. ¿Quién nos capacita? Dios. ¿Y quiénes actuamos? Nosotros. Y dice, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios trabaja dentro de nosotros para que así nosotros trabajemos por fuera. Dios hace un trabajo en nosotros para que luego nosotros podamos obrar. Los muchos milagros que Jesús hizo a un ciego, cuando le dijo, ya tienes la vista, ¿verdad? Le dijo, abre los ojos. ¿Qué hizo el ciego? ¿Qué hizo el ciego cuando Jesús le dijo, abre los ojos? Abrió los ojos.
¿Y qué pasó cuando abrió los ojos? Se dio cuenta que veía. Si el ciego le hubiera dicho, no veo, no, yo siempre he sido ciego, ya el milagro hubiera sido hecho en su vida y él no lo hubiera disfrutado. Cuando Jesús le dijo a aquel paralítico en aquel estanque, le dijo, levántate. El hombre le dijo, no me voy a levantar porque soy cojo y nunca, y si me levanto me caigo. Y hay muchos chistes de hecho de ese tema, ¿verdad? Si me levanto, hablando de los falsos milagreros, ¿verdad? ¿Recuerdan? El cojo se cayó. ¿Recuerdan? El asunto es que este cojo no se cayó porque el Señor lo sanó, pero él tuvo que levantarse. Cuando el Señor nos dice, haz y hacemos, ya Él nos ha capacitado, nos ha dado la fuerza. Cuando el Señor nos dice, da, y nosotros decimos, no voy a dar porque este es el último billetico de 100, Señor, y me falta pagar el teléfono, y me falta pagar esto, y me falta. Entonces, cuando tú no lo haces, entonces Dios no se puede glorificar. Cuando Dios te dice, ve y toca la puerta y pregunta si hay un trabajo para ti, y no lo haces, no va a ocurrir el milagro. Tú tienes que obedecer a Dios. Tú tienes que hacer lo que Él te dice. Y estamos hablando del segundo punto, ¿verdad? Cumpliendo con la responsabilidad de ser salvos. En otras palabras, ya Dios hizo la obra en nosotros. Ahora tenemos que creerle a Dios y obrar de acuerdo a lo que Él dice en su palabra que Él ha hecho. ¿Por qué con temor y temblor? Hermanos, porque este es un negocio serio. El negocio de la salvación es serio. Teníamos un profesor de teología que nos decía que si un médico se equivoca, nos puede mandar al cementerio. Pero si un pastor se equivoca, puede mandar a alguien al infierno por la eternidad. Cuando estamos hablando de nuestra salvación, este es un asunto serio. Usted no puede estar diciendo cosas que usted cree que son verdad. Tiene que decir la verdad de Dios porque está jugando con el destino eterno de las personas. Y cuando uno se para a enseñar la palabra de Dios aquí, lo debe hacer con temor y temblor, reconociendo que es una responsabilidad grande que tenemos. Hermanos, las almas de las personas están en juego por la eternidad. Por otro lado, ¿por qué con temor y temblor? Porque entramos a una dimensión desconocida. Nadie sabe cuánto le va a costar seguir a Jesús o a dónde el Espíritu de Dios lo va a llevar. Cuando Steven, mi yerno, mi otro hijo, le vino para hablar conmigo antes de pedirle a Ivette que si él podía salir con ella, él le insinuó que él quería tener un date con ella. Ella le dijo, no tienes que hablar conmigo, tienes que hablar con mi papá. Eso es de los latinos. No, eso es bíblico, porque somos la autoridad de nuestras hijas y de nuestros hijos. ¿Me escuchó? Es bíblico. Y él no entendía porque es de otra cultura. Y vino a mi casa. Cuando él me invitó en varias ocasiones, y aún cuando me invita a irnos a tomar un café, yo tiemblo. ¿Verdad? La primera vez fue para decirme que si podía salir con mi hija. Y después de hablar con él, tener algunas conversaciones, decirle que mis armarios estaban llenos de pistolas y municiones, ¿verdad? No, los míos están llenos de machetes, hachas y todas esas cosas. Entonces lo dejé salir con mi hija y después, algunos meses después, me invitó a tomarme un café y él me dijo que estaba pensando en pedirle la mano a mi hija. Ya él sabía que él no podía ir con Eve directamente, tenía que hablar conmigo primero, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saben, no me pidió permiso para el primer niño, ni para el sexto que nace ahora en agosto, pero dentro de las condiciones era que yo quería tener a mi hija cerca de mí. Una de las razones por las cuales nos mudamos a la Florida es porque yo pensaba que la familia tiende a estar más junta, porque los latinos tendemos a estar más juntos, ¿verdad? Cerquita del nido. Bueno, como no sabemos a dónde Dios nos va a llevar cuando le servimos, poco tiempo después me dijo, papi, vamos a tomar un café. Me dijo, papi, Dios nos está llamando para ir a África. Yo le dije, ¿tú escuchaste bien? No te dijo que fuera para The Acreage. No, para África.
Y ya ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Ahora, el asunto es que entramos a una dimensión desconocida. Nadie sabe cuánto le va a costar seguir a Jesús o a dónde el Espíritu de Dios lo va a llevar. Pero sí podemos estar seguros de que tenemos su promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tercer lugar, un día tendremos que encontrarnos cara a cara con Dios y rendirle cuentas de nuestras vidas. ¿Qué hiciste con la salvación que te di? De acuerdo a 2 Corintios 5:10, segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10, dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda después de ser salvos, no para salvación. Después de ser salvos, le está hablando a la iglesia, está hablando del tribunal de Cristo. Es necesario que todos los salvos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo, siendo salvos. Los no salvos van a ir, Apocalipsis 20, al juicio del gran trono blanco. Es otra cosa, donde su sentencia va a ser dictada, pero este es el juicio para la iglesia, para los cristianos. Y Romanos 14:12 dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios, a nadie más. Cuando yo realmente entendí ese versículo, yo fui libre, porque yo pensaba antes que algunas personas tenían que darme cuentas a mí, porque yo era responsable de la salvación de ustedes y de, ¿verdad? El viernes alguien me decía: pastor, usted es como un padre. No sé por qué no me dijo como una madre, ¿verdad? Pero usted es como un padre para todos nosotros. Porque yo los regaño y no te pares tanto, ¿verdad? Y no hagas esto, y no hagas aquello, y no hagas lo otro. Y gracias a Dios que ustedes me aman y me tienen paciencia, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando yo entendí que cada uno tendrá que dar a Dios cuentas de sí, no se sigan parando en la mitad del mensaje ni nada de eso, eso es otra cosa. Pero ustedes van a tener que dar cuentas a Dios de sí. Yo los ayudo, yo los animo y nos ayudamos y nos apoyamos los unos a los otros. Por eso nos animamos, nos exhortamos y nos decimos lo que nos decimos, ¿verdad? Porque queremos crecer. Hermanos, pero la verdad es que nosotros vamos a tener que darle cuentas de nuestras vidas a Dios, de la salvación que nos fue dada. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios allá en el tribunal de Cristo? Yo no sabía. Y si yo estoy por atrás, yo le digo: mentira, yo se lo dije. Y ustedes van a hacer lo mismo conmigo, ¿verdad? Es que, Señor, yo hice lo que hice. No, pastor, nosotros le dijimos que no lo hiciera y usted seguía empeñado. Eso es para todos igual. Pero vamos a tener que darle cuentas a Dios de sí. Hermanos, la salvación que nos ha sido dada es importante. ¿Cómo podemos compartir nuestra alegría? Siendo responsables con la salvación que nos fue dada. En tercer lugar, viviendo sin quejas ni contiendas, dice aquí el apóstol Pablo. Porque las quejas y las contiendas, la quejadera y las peleas causan, ¿verdad? Disrumpen, interrumpen la alegría. Una persona llama por teléfono y dice: aló, con el departamento de quejas, por favor. Sí, con Dios, por favor. Dios, tengo 4 quejas de cómo tú estás manejando algunos asuntos en mi vida y aquí en la tierra. Primero, Dios, ¿qué? Y se escucha por el otro lado: no es Dios, es el diablo. Dios no responde a quejas. Este departamento no es de Dios. ¿Se da cuenta? No se queje de las cosas sin hacer nada. Cuando la Madre Teresa se quejó de la pobreza, hizo algo. Cuando Martin Luther King se quejó de algo, se quejó del racismo, hizo algo para ir en contra del racismo. No se queje de su casa sin hacer nada. Haga algo al respecto. No se queje de su iglesia sin hacer nada. Haga algo al respecto. Estemos dispuestos a hacer lo que debemos de hacer sin quejarnos, sin quejas ni contiendas que solo interrumpen la alegría. Mis hermanos, la queja niega la soberanía de Dios. Pueden anotar eso. La queja niega la soberanía de Dios. Porque si nos quejamos, creemos que Dios se equivocó al hacer lo que hizo.
Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. La queja rompe con la unidad. Cuando usted se queja con alguien, de alguien más, eso es peor. Porque entonces siembra dudas en el corazón de alguien con respecto a alguien más. ¿No te has dado cuenta que el pastor? ¿Verdad? Como que sí, ¿no? Mentira, usted no se dio cuenta de nada. Usted quiere estar de acuerdo con la persona que viene y se queja cuando debería más bien reprender aquello. Y decirle, vamos a orar. ¿Viste una queja en tal hermana? ¿O tienes una queja de tal hermana, de tal hermano? Vamos a orar. Vamos a orar por esa persona. Para que Dios se glorifique en él. Y si es verdad, que Dios transforme la vida de esa persona. Y la nuestra primero. La queja niega la soberanía de Dios, rompe con la unidad y desacredita nuestro testimonio. Peor es cuando hablamos con alguien que no conoce al Señor y nos quejamos de alguien que conoce al Señor. Y cuando esa persona nos dice, y ese no es un hermano de tu iglesia del que te estás quejando. Wow, es como un balde de agua fría, ¿verdad? Pero algunos siguen. Mis amados, mis amados hermanos, no nos quejemos, ni tengamos un espíritu de contención. Que siempre andamos buscando la manera de quejarnos si ese fuese el caso. Compartamos nuestra alegría y siempre tengamos una palabra de alabanza. Si vivimos en obediencia, no nos vamos a quejar. Si estamos pendientes de hacer crecer, de explotar nuestra salvación, no nos vamos a quejar. Hay 5 puntos más, pero no voy a explicarlos, solamente voy a mencionarlos, que la palabra de Dios aquí nos enseña. Y tienen mucho que ver los unos con los otros. Y siendo intachables y puros. Hablamos de ser irreprensibles en una ocasión, ¿recuerdan? Siendo intachables y puros. Dice, ¿cómo compartimos nuestra alegría? Brillando como estrellas en el firmamento. ¿Cómo compartimos nuestra alegría? Manteniendo en alto la palabra de vida. La palabra del Señor. ¿Cómo compartimos nuestra alegría? Pablo dice, satisfechos de haber cumplido con nuestra misión. Sea que mi vida sea derramada, dice Pablo, sobre la mesa aún del sacrificio, por amor, por servicio a ustedes, siéntase satisfecho de que usted hizo lo que tenía que hacer, cuéstele lo que le cueste. Y el apóstol Pablo dice, bueno, debemos estar satisfechos de que hicimos lo que teníamos que hacer, lo que vivimos no fue en vano. Para algunos quizás piensen, recuerdan, le conté la historia de aquellas 2 ancianas que se fueron a un país extranjero cuando tenían más de 70 años y ya estaban retiradas porque querían ayudar. ¿Recuerdan esa historia? Y estas 2 ancianas murieron en un accidente de tránsito. Y alguien dijo, qué pérdida de vida, qué pérdida. ¿Cómo se perdieron esas vidas? Y alguien les dijo, no, eso no fue una pérdida. Eso no fue una pérdida. Pérdida es retirarse y entonces irse a la Florida a contar conchitas de seashells, de mar, y contar lochas y contar los animalitos esos. Eso sí es perder la vida. Pero cuando invertimos nuestra vida hasta el último día para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, eso es una vida que vale la pena vivirse, satisfechos de haber cumplido con nuestra misión. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo compartimos nuestra alegría? Con una vida rendida al servicio de Dios, al servicio de la iglesia y al servicio del mundo. Mis amados hermanos, la mayor alegría que podemos compartir es la salvación que tenemos en Cristo. La mayor alegría que podemos compartir es enseñarles a los demás la palabra de Dios. Es por Él, por el regalo que nos ha dado, que tenemos verdadera felicidad. Amén. Es por Él que toda la enseñanza de hoy puede ser una realidad en nuestras vidas. Podemos compartir nuestra alegría. Es real, la alegría es real, la felicidad es real. Como en todo lo demás podemos compartir esta alegría cuando vivimos en obediencia. La obediencia es fundamental. Que podamos decir con el apóstol Pablo, comparto mi alegría con ustedes, compartan su alegría conmigo. Vivamos de esa manera para la gloria de Dios.